Hola, ¿qué tal? Les habla Víctor Ramos. Vamos a darle continuidad a este entrenamiento versión express, es así como lo he denominado, porque lo principal que va a detallar dentro de este entrenamiento es que nosotros vamos a poner a prueba esta versión VisualFox Pro Advanced X64. Básicamente en la parte de interacción de información, de cómo puede comunicarse tranquilamente con base de datos entre 64 bits. La idea como punto final también es que nosotros generemos un ejecutable bajo la arquitectura 64 bits. ¿Ya? Entonces ese es el punto principal de todo esto, muy adicional de la actividad que vamos a trabajar dentro de este entrenamiento, que va a ser armar un pequeño módulo de ventas y nosotros hacer la descarga de dicho almacén o dicho almacén que nosotros tengamos con respecto a los diferentes artículos que se estén manejando. Entonces, lo primero que vamos a manejar en este video es la configuración, cómo nosotros vamos a establecer la configuración con la base de datos desde VisualFox Pro. ¿Cómo lo podríamos hacer? Entonces, para ello, yo lo que recomiendo como primer punto, vamos a crear nuestra base de datos. En este caso, yo voy a definir aquí, estoy trabajando con el SQL Server 2019 en 64 bits. De igual forma, lo revalidamos nuevamente, clic derecho, propiedades. Y aquí podemos ver claramente que estamos trabajando con 64 bits. Entonces, de igual forma, el VisualFox Pro Advanced X64 también está en la arquitectura 64 bits. Estos dos escenarios son muy importantes porque nos estamos comunicando bajo la misma arquitectura 64 bits. De igual forma, como tercer punto, vamos a necesitar el Microsoft ODBC Driver. En este caso, la versión 17 es la que vamos a trabajar para poder interactuar, o sea, el intermediario de comunicación entre VisualFox Pro Advanced X64 y de la misma forma con el SQL Server 2019 en 64 bits. Entonces, este es el componente intermediario de comunicación entre ambas aplicaciones. Cabe mencionar que esta versión de ODBC Driver pertenece básicamente a la versión SQL Server 2017, pero de la misma forma es compatible en cuanto a la comunicación con la última versión del SQL Server 2019. Entonces, no se hagan ningún problema por aquí. De igual forma, en la descripción del video dejaré el enlace para que puedan ubicar la descarga de este ODBC Driver. ¿Ok? Entonces, eso es lo que primero necesitamos tener, esos tres componentes, digamos así. VisualFox Pro, Advanced, el SQL Server 2019 en 64 bits y el ODBC Driver también bajo esa misma versión. Ahora, otro punto importante es que si ya tú has instalado el ODBC Driver, tienes que validar internamente en tu equipo. Aquí digitas ODBC, te vas a orígenes de datos ODBC 64 bits, te das un clic y te vas a la pestaña controladores. Verifica que lo tengas instalado. Aquí de igual forma, ¿ya? Con esto ya nos encontraríamos listos para poder trabajar sobre este entrenamiento. Como les dije, como punto principal va a ser poner a prueba la funcionalidad en tema de datos a VisualFox Pro Advanced X64. Ok, entonces lo primero que vamos a definir es una base de datos. Vamos a definirlo de esta manera. Clic derecho en base de datos, nueva base de datos. Esperamos que cargue un momento. Algo adicional que quiero compartirles, que como mínimo para este entrenamiento express, si tengas conocimiento de VisualFox Pro de forma intermedia o principio de avanzado. Es recomendable porque ya no vamos a entrar en muchos detalles en el tema de explicar temas fáciles. Sí, básicamente nos vamos a orientar en el tema de avance de programación. Entonces, para un buen entendimiento, es recomendable que tú domines ya de una forma intermedia o avanzado este escenario. De igual forma con el tema de la base de datos. De la base de datos, como mínimo, ya debes tener un conocimiento el tema de básico como mínimo, para que puedas comprender lo que vamos a ir realizando. Porque vamos a trabajar tanto con la creación de base de datos, posiblemente vistas, y procedimientos almacenados. Entonces es recomendable que sí ya tengas conocimiento previo de ello. Algo que antes que crear la base de datos me estaba olvidando un punto importante. El tema de la conexión que ahorita estoy teniendo con la base de datos, con la instancia, digamos en sí del SQL Server 2019, estoy trabajando con un usuario totalmente personalizado. ¿Qué quiere decir con esto? Que no estoy utilizando el usuario SA. Ya no estoy utilizando el usuario SA, el usuario predeterminado que viene con el propio SQL Server. He creado mi propio usuario.
Si tú no sabes crear tu usuario, te recomiendo que asistas a algunos de mis videotutoriales donde yo enseño claramente cómo crear tu usuario personalizado y puedas trabajar desde ello. Por ejemplo, ese punto tampoco lo voy a explicar porque ya lo he desarrollado en otros videos. ¿Ok? Entonces yo estoy trabajando con un usuario propio. La contraseña, el usuario es este nombre y la contraseña lleva el mismo nombre. Así es para que lo tengan de información. Ok, vamos a regresar nuevamente acá. Vamos a crear nuestra base de datos. Vamos a esperar un momento. Esto depende mucho, el paseo de ventanas en ventanas depende mucho de la velocidad de tu equipo, del rendimiento. En este caso, mi equipo sí ya está en un tope, digamos, de lentitud porque tengo instalado diferentes servicios de base de datos. Básicamente por eso. No es que refiera que el SQL Server sea un servidor lento, no. Lo que pasa es que mi equipo ya está, digamos, saturado de aplicaciones de instancias y esto consume recursos de equipamiento. Básicamente es eso. Vamos a trabajar, por ejemplo, voy a crear una base de datos llamada mi tienda, llamándolo así, porque lo que vamos a orientar es un módulo de ventas de una tienda. Vamos aquí, esperemos que se cree. Se está ejecutando el tema ya para poder crearlo, aquí lo tenemos. Ok, partiendo de este punto podemos dejarlo ahí en standby. Este video básicamente va a estar orientado a cómo nosotros podemos enganchar la comunicación entre Visual Force Pro y el SQL Server. Como primer punto, ¿cómo podríamos trabajar? Yo les recomiendo que hasta aquí hemos fijado este punto. Vamos a minimizar. Vamos a definir una ubicación exacta recomendable para nosotros para guardar el proyecto y a partir de ahí nosotros podemos hacer todas nuestras configuraciones que necesitemos. En este caso yo lo voy a trabajar en el disco local D. Voy a crear mi carpeta aquí. Vamos a esperar un momento. Nuevo. Aquí. Carpeta. Y lo voy a llamar Visual. Así. 64. Vamos a poner Visual Force Pro y SQL Server 64 bit. Podríamos ponerlo así, o lo voy a poner en mi tiendita, mejor mi tiendita. Siempre el nombre es que nos toma un poco de tiempo por definirnos cuál va a ser la carpeta matriz, digamos así, de nuestro proyecto. Ok, vamos a dejarlo por mi tiendita. Y dentro de ella yo les recomiendo que siempre definan diferentes carpetas como quieran trabajar. Por ejemplo, yo voy a preparando de una vez todo este escenario. Yo defino mis carpetas de formularios, carpetas de informe. Hay que ser organizado en esta parte. Carpetas también de archivos PRG, si es que vamos a trabajar con archivos de PRG. ¿Ya? Que podemos también definir una carpeta de dibujos. En este caso podrían ir los iconos dentro de ello. También definir una carpeta de clases, porque si vamos a realizar clases visuales, lo podríamos orientar ahí. Y ok, vamos a dejarlo hasta este punto. Vamos a minimizar si es posible. Vamos a regresar a lo que sería la página web. Acá hay un punto que nosotros necesitamos trabajar para el tema de conectividad. No vamos a hacer ninguna configuración de CN Sistema, nada que toquemos con el origen de datos en cuanto al tema de la herramienta de Windows. Vamos a hacer la configuración directa hacia lo que sería el mismo Visual Force Pro, digamos, en este sentido. Para esto me apoyo mucho con esta página web que también les he recomendado en diferentes videos que he realizado de entrenamiento. También se lo dejaré en la descripción del video, el link de la página. Esta página de una u otra manera te ofrece una información muy importante. En este caso lo que nosotros vamos a hacer es conexión stream para poderlo hacer la configuración directamente de Visual Force Pro. Entonces el componente que vamos a utilizar es el ODBC Driver. Aquí está la información, digamos, en este sentido del ODBC Driver, en este caso la que estamos utilizando, la 17. Entramos aquí, esperamos un momento que cargue y vamos a usar dentro de la medida una de las configuraciones de esta para poder trabajar. ¿Ok? Vamos a revisar, voy a cancelar esto un poquito. Vamos a revisar cuál es el estándar. Busquemos aquí si hay una información estándar. No, dentro de la medida casi todo tienen el tema de seguridad estándar. SQL Server 2019. Ok, esta es la que podemos utilizar. ¿Ya? La que podemos utilizar este tipo de información. Ahora, ¿cómo nosotros podemos manejar esta información?
cómo lo podríamos mediar, digamos, en este sentido. Para ello, lo que yo les recomiendo, vamos a definir un archivo init, ¿ya? Para que tengan más o menos una idea de lo que voy a hacer, yo les voy a abrir un archivo init que tengo acá ya de otro proyecto. De igual forma, ustedes pueden poner pausa para que puedan tomar todas las notas convenientes con respecto a lo que voy a mostrar ahorita. Ya, aquí lo tengo, sistema de gastronomía, creo que es lo último de ustedes. Acá tengo uno de acá, vamos a ver, servicio de saneamiento, el de gastronomía lo hice con todo tablas nativas. Voy a entrar acá. Acá tengo un proyecto que sí lo he hecho con SQL Server o con MySQL, pero de igual forma me va a servir para tomar la información. El de POS. Perfecto. Vamos a desarrollar un archivo init muy parecido a esto. ¿Con qué sentido? De que el Visual Folk Pro o el Visual Folk Pro toma esa información como tema de configuración. Este archivo init yo lo utilizo básicamente para que tomar los datos de configuración. ¿Para qué? Para no estar modificando el ejecutable. ¿Quién debería tener la configuración de la conectividad a nuestra base de datos? Debería ser un archivo alterno, pero aquí yo lo he puesto de forma libre. Yo les recomiendo que después utilicen capaz una funcionalidad de encriptamiento donde esta información que está aquí no sea legible, ¿ya? Ahorita yo lo he dejado de forma libre, como es una parte de entrenamiento, es recomendable que lo dejemos así porque estamos aprendiendo. Pero después ya con el pleno manejo que ustedes tengan de Visual Folk Pro, encripten esa información, encripten, ¿ya? Entonces vamos a trabajar algo así. Entonces en nuestra carpeta de mi tiendita voy a hacer un archivo parecido. Lo que yo les recomiendo que de primera mano abran el bloc de notas, ¿ya? Vamos a copiar esa información porque si ya está hecho yo no necesito crearla nuevamente. Lo copio, cierro ese archivo y lo pego en el bloc de notas acá. Aquí ustedes, para que puedan tomar los datos que vamos a fijar, yo les recomiendo que hagan una pausa al video y tomen nota y hagan la misma funcionalidad en este archivo para que lo puedan modificar de acuerdo a como tengan la configuración en su SQL Server. Aquí, por ejemplo, voy a cambiar, dice servidor, en este caso le voy a poner servidor SQL Server. Así, no le voy a poner ninguna versión, digamos así, para que me sirva como un punto estándar. Donde dice server hostname, yo aquí debo colocar el nombre de mi servidor SQL Server, o en último de los casos la instancia que está definida. ¿Ya? Aquí debería poner el server hostname. Y yo para esto, ¿qué es lo que hago? Me voy a mi SQL Server a través del SQL Manager Studio, fijo aquí, le doy clic derecho, propiedades, y tomo el nombre que está fijado aquí, este nombre tómenlo, le dan copiar y lo pegan en este punto. Okay. ¿Por qué les recomiendo que hagan esto? En el caso mío es porque yo no solo tengo instalado una única versión del SQL Server en mi equipo, sino tengo la versión 2014 y la versión 2019. Entonces, cuando tengan este tipo de escenario, es recomendable que sí, vayan directamente y copien el nombre exacto de la instancia de su SQL Server. Si en el caso solo tuvieran una instalación de SQL Server, entonces con el tema de local era más que suficiente. Poner un nombre local entre paréntesis era más que suficiente. Pero mejor vámonos a la segura colocando esta información. El puerto de comunicación no va aquí, porque si ustedes revisan de acuerdo a la información del SQL String que nos pide, no nos pide ningún puerto. Nos está pidiendo el ODBC driver, el nombre del servidor, el nombre de la base de datos, el usuario con la cual te vas a conectar y la contraseña. ¿Okay? Vamos a tratar de recolectar esa información aquí. Este es referencial porque yo lo utilizaba para MySQL Server aquí. Por ejemplo, ya tengo acá el tema del servidor, ese es el nombre del servidor. Aquí en el driver tiene que ir básicamente la información tal y cual como ustedes lo tienen aquí, mira, en la parte de controladores. El nombre tan igual, con mayúscula, minúscula, de la misma manera, con espacio y todo, de la misma forma. Lo beneficioso de la página que hemos ahorita accedido es que ya lo tiene. Entonces lo que yo único que hago es copiarlo. Es lo único. O copienlo todo sin ningún problema, copienlo todo. Clic derecho, copiar.
y lo reemplazamos aquí. Listo. Hasta este punto tenemos ya el nombre del servidor y el ODBC driver que vamos a utilizar para la conectividad. Ahora necesitamos el nombre de la base de datos, necesitamos el usuario y la clave que nos permitan la conectividad. Este tema del usuario y la clave lo pueden manejar de diferentes formas. El usuario y la clave va muy al margen del nombre de la base de datos. Entonces, no es necesario que lo coloquemos aquí la clave. Puede ir directamente acá, porque es la información con respecto al servidor, no a la base de datos. Aquí la sesión, yo le he puesto sesión ID. Ustedes pueden cambiar, le pueden poner un nombre propio, no hay ningún problema. La idea es que en este espacio vamos a definirlo mejor como usuario, ¿ya? Para que no nos hagamos problemas. Usuario. Y en el usuario debemos colocar el usuario que estamos utilizando para la conectividad. ¿Y qué usuario estamos utilizando para la conectividad? Es el usuario soporte, porque aquí lo tenemos referenciado. Ya les había indicado que ese usuario es el que había creado. Vuelvo a recalcar nuevamente que si ustedes no saben crear un tema de usuarios, les invito a que vayan a algunos de mis videos y puedan aprender a través de ello. Ok, aquí la clave lo vamos a manejar así, clave. El usuario que yo utilizo para la conectividad es soporte y la clave también es soporte. Entonces en esa parte no nos hagamos problema. Esa información es opcional. Ustedes pueden trabajar con el usuario SA. Si es que no han creado ningún usuario, no se compliquen. Trabajen con el usuario SA. Aquí podrían colocar el usuario SA y la contraseña que colocaron en el proceso de instalación. Okay. Aquí ahora viene, hasta aquí ya tenemos el punto de configuración o información sobre la información del servidor. Ahora necesitamos el nombre de la base de datos. Aquí podemos poner en base de datos mi tiendita, valga la redundancia de la información que vamos a colocar aquí. O puedo poner solo mi tiendita. Este de aquí es referencial. Y acá donde dice BD, sí debería llevar el nombre de la base de datos. En este caso, base de datos, mi tiendita. O mi tienda, creo que lo he colocado. Vamos a ver. Sí, mi tienda. Aquí lo tenemos. Ok, hasta aquí nosotros le damos guardar como, no le dan guardar, le dan guardar como, con la idea de que podemos guardarlo con otro tipo de extensión, no con extensión TXT. Nos vamos donde dice disco local, ubicamos la carpeta que hemos creado, ok, mi tienda, borramos esto y le vamos a poner, por ejemplo, mi tienda, pueden ponerle mi tienda punto init, ok, ponen mi tienda.init, aquí le dan todos los archivos, mi tienda.init, le dan guardar y ese archivo ya se ha guardado en esta carpeta mi tienda, pero si ustedes lo ven tiene una tuerquita que es la configuración de los archivos. Vamos aquí y ya lo tenemos listo. Entonces como primer punto ya tenemos la información que vamos a necesitar para la conectividad. Ahora lo que vamos a hacer lo siguiente, yo les recomiendo que trabajemos con un pequeño archivo PRG que vamos a crear. Vamos a darle ya la creación de proyecto en Visual Force Pro, nuevo proyecto, y que se plasme esa información de ese proyecto ya directamente en nuestro disco local en la carpeta mi tiendita, y aquí le vamos a poner proyecto. En este caso el nombre es opcional, mi tienda, le damos guardar y ya tenemos lo que sería la estructura para el proyecto. Ahora, como primer punto para validar de que esto esté bien, ya lo vamos a dejar todavía para el siguiente video, pero vamos a hacer una validación previa desde acá. Dentro de la medida vamos a hacer una prueba desde acá para ver cómo nos funciona. ¿Qué es lo que vamos a necesitar para poder utilizar el consumo de archivos init en Visual Force Pro? También nos vamos a apoyar con un pequeño proyecto que ya tengo la información. Vamos a minimizar, vamos a apoyarnos con ello. Eso va a ser muy beneficioso porque este tipo de información ya lo he brindado en videos anteriores. De igual forma es un refresh, digamos, en este sentido para ustedes. Para los que me siguen en todos mis videos deben tener la claridad de que estos tipos de información que estoy brindando ya en videos anteriores de igual forma se los he proporcionado. Vamos a abrir uno de mis proyectos que tengo y básicamente lo que voy a abrir es el proyecto de la cual tomé el archivo init también. ¿Ya? De igual forma, para que ustedes tengan anote de lo que vamos a copiar ahorita, leer archivo init. Aquí lo tengo. Aquí tengo un proyecto del archivo init.
Vamos a ver aquí si puedo tomar nota. Librería. Sí, acá tengo un proyecto sin necesidad de irme a toda la información. Ya he hecho un video sobre leer archivo INI. Entonces lo que vamos a hacer básicamente es copiar este código. Como les dije, la información ya está brindada. No necesito nuevamente hacer algo que ya ha sido brindada a través de otro video. Entonces lo que vamos a hacer aquí, dentro de los archivos program, vamos a crear un nuevo PRG. Voy a copiar ese código como primer punto, lo voy a dejar ahí. Permítame, creo que me falta darle un pequeño formato. Sí, en esta parte le voy a dar un formato a mis ventanas de PRG. Siempre he querido trabajar de la mejor manera, entonces es muy importante que nosotros nos sintamos cómodos dentro de nuestro entrenamiento. Entonces lo que yo voy a completar es un punto que pensé que ya lo había hecho, pero creo que no lo llegué a aplicar. Listo. Ahí ya me siento más cómodo. Perfecto. Entonces, háganle una pausa aquí al video, tomen toda la codificación con tiempo, porque en este caso sí, a través de este video yo no voy a compartir codificación. En este caso no voy a colocar archivos. Si ustedes de una u otra manera requieran los archivos de este proyecto que voy a comenzar, pequeña versión express, digamos, en este sentido, desean la codificación solo lo estoy manejando a través del recurso Google Drive, que es un recurso de pago, es opcional para las personas que deseen. De una otra manera, ahorita el costo actualmente es de $25, pero bueno, no solo vas a acceder a esta codificación, vas a acceder a informaciones sustanciales como el tema de todos mis videotutoriales, todos los proyectos de Visual Force Pro que he plasmado hasta el momento ahí con toda la codificación, acceso a los instaladores que yo utilizo para el tema de programación y administración de base de datos, pero es un tema opcional, es para las personas que deseen. Vamos a dejar, ustedes hacen pausa y toman la codificación y lo ponen en su archivo PRG, le dan guardar, y en este caso yo les recomiendo que lo ubiquen en la carpeta PRG y le pongan el nombre. Yo siempre he trabajado llamándole con el nombre librerías, ¿ya? Librerías o herramientas, cualquiera, el que mejor les guste a ustedes coloquen el nombre que ustedes deseen, le dan guardar y ya tendrían lo que sería esta pequeña librería. ¿Qué es lo que necesitamos a partir de esto? Si ustedes revisan la información que está de este archivo PRG, es que siempre necesita un punto para leer a los archivos, el string, la clave y el archivo. Yo necesito tomar información de ese proyecto. ¿Cómo lo podría hacer? Lo voy a hacer de la ventana de comandos para que ustedes tengan referencia de cómo podríamos combinar esa información. Este video sí se puede extender un poquito, pero la idea es que ustedes comprendan cómo funciona ello. Lo único que voy a hacer, voy a trabajar con set librería, le digo tú, y voy a tomar la ubicación de este archivo. ¿Cómo lo puedo tomar? Puedo acceder de diferentes puntos, puedo ir hasta acá y tomar la ubicación de aquí. Está ubicado en ese punto, hago un slash nuevamente y se llama librerías.prg. Presiono enter y en automático el seteador ya considera a esta librería como una principal fuente de información en cuanto necesita algún recurso, como en este caso. Dentro de ello hay una pequeña función que se llama leer archivo INI y vamos a ponerla en funcionamiento a ver si nos beneficia. Vamos a minimizar un poco, vamos a reducir esto un poquito porque voy a hacer una impresión de pantalla para validar si me está tomando lectura del archivo INI que voy a definir. A ver. Voy a definir una variable pública. En este caso necesito la información de acuerdo a lo que tengo aquí en mi archivo. A ver, vamos a subir aquí. ¿Qué información tengo? Quiero traer la información del server hostname. Ok, perfecto. Vamos a tenerlo abierto mejor para poder tomar una información exacta. Voy a minimizar aquí un poquito. Voy a ubicarlo aquí. Y voy a definir, por ejemplo, el nombre de servidor o server. Permítame, voy a ponerle el mismo nombre para no equivocar. Public, este de aquí, coma, nuevamente voy a abrir el archivo, voy a definir de una vez todas las variables públicas, ¿ya? Driver, coma, usuario, coma,
¿Qué otro tiene? La clave. Vamos aquí, ahorita lo logramos todo esto. Clave, la base de datos. Ya, estoy tomando la información. En este caso solo le he puesto BD. Listo. Presiono Enter. Y estas variables en estos precisos instantes están como, digamos, en este sentido público para poder trabajarlo. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Perfecto. Comenzamos entonces. Esta librería, bueno, este archivo PRG tiene una pequeña función que se llama leer init. Entonces lo que voy a hacer aquí es vamos a utilizar la parte de server hostname, lo voy a poner así, igual a leer-init, abro paréntesis, y lo que me pide esta función como primer punto, si yo reviso, que me pide es la sección, después me pide la clave. La sección se refiere básicamente a este punto. Esta es la sección. Y yo lo que voy a copiar aquí es esto de aquí. Esa es la sección. Lo voy a colocar, bueno, aquí se me borró. Voy a tratar de colocarlo aquí, server, ¿qué más me pide? Vamos a trabajar ahí, ¿no? Para ya no estar viendo, lo voy a dejar abierto un ratito el archivo librería init y poder trabajarlo desde la ventana de comando. Vamos a utilizar server. ¿Ya? Server host ser, ¿sí? Host name, que es la variable host name igual a leer-init, abro paréntesis, me pide la sección es esta, después me está pidiendo la clave. La clave se refiere básicamente a lo que yo había definido aquí. Esta es la clave. ¿Ya? Entonces lo copiamos de aquí, no nos compliquemos. Lo puedes poner entre comillas también de igual forma, coma nuevamente, y ahora nos pide el archivo init. ¿Cuál es el archivo init que necesita, de donde yo necesito tomar la lectura? Entonces, en este caso, la información casi la tenemos plena en este sentido. Voy a copiar esto de aquí para ayudarme. Mi tiendita, espacio, y le habíamos puesto mi tiendita, o mi tienda creo, .init. Vamos a revisar antes que cometa algún error. Siempre es válido verificar mi tienda.init. Está en la carpeta principal. Perfecto. Entonces cerramos paréntesis. De acuerdo a eso, tendríamos que tomar sí o sí la información que se encuentra en este archivo init. Vamos a presionar enter. Aquí nos indica que no existe el archivo init, y es porque he equivocado, un error mío. Si ustedes ven, dice leer init y no es leer-init. Punto en contra para mí. Entonces vamos a cerrar esto, vamos a dejarlo tal y cual, leer init, que es el adecuado, así, leer init. Presiono nuevamente, ok. Entre comillas debería haber funcionado. Vamos a tomar el valor de esa variable, ser hostname, y listo. Si ustedes ven, está la información ahí. Ha tomado la información de lo que yo tengo definido aquí, este punto de acá. Entonces ya tengo esa información. Ahora para mí es totalmente sencillo. Copio esto, lo pongo acá, le digo que le voy a proporcionar los valores a cada uno. En este caso sigue la variable driver. ¿Qué es lo que cambio aquí? La sección sigue, que dígate ¿sí? La sección, de acuerdo a lo que yo tengo acá. La sección sigue, la clave sí va a cambiar. La clave en este momento es driver. Entonces lo que vamos a hacer aquí es cambiamos esto de aquí y ponemos driver. Listo. Y probamos nuevamente. Perdón. Aquí me equivoqué. Le he tratado de brindar la información al mismo driver. Vamos a repetir esto de aquí, este último. Presiono. Listo. Y ahora cambio acá. Digo driver. Se lo había asignado a la misma variable. Entonces lo que había sucedido es que reemplacé el valor. Había reemplazado el valor. Permítame un momento. Driver. Ok. Vamos a ver. Voy a imprimir un ratito la información del server hostname. ¿Qué es lo que tiene? Perfecto. Ahora, ¿qué es lo que tiene driver? Perfecto. Ya está teniendo todo.
Es un error es la desventaja a veces de trabajar en la ventana de comandos. Ahora vamos a tomar la información que necesito, el de usuario. El usuario. Aquí coloco usuario, único que cambio en esta configuración, usuario. Acá también pongo la variable de usuario. Listo. Presiono Enter, mando el valor que tiene la variable usuario y vamos a bajarlo. Ya tengo el usuario aquí. Ya toda esa información está guardada en variable. Vamos a copiar esto nuevamente. ¿Ya? Lo podría hacer en la misma línea, sino que quiero mantener dentro de la medida un orden. Acá vamos a colocar la clave. Y acá también la sección, el tema de la clave también lo cambiamos por clave. Presiono Enter, mando la impresión de la variable clave. ¿Sí? Ojo, porque la clave también era el mismo nombre, tenía también la clave. Y por último la base de datos, nos falta la base de datos. Entonces que vamos a hacer aquí es poner bd, tal cual como hemos definido la variable. Aquí en el tema de la sección va a cambiar. Si ustedes ven, la base de datos está en una sección diferente que se llama mi tienda. Entonces lo copio esto, cambio para este sentido aquí, y en el tema de la clave pongo bd, que es la misma información que está fijada aquí en este punto. Ya, con esto ya traería la información de la base de datos. Voy a probar aquí, bd, listo. Ya toda la información está guardada en la variable. Ahora, ¿qué es lo que hago para poder tener la conectividad? Simplemente hago un public conexión, y la conexión va a ser, vamos a definir antes de esa variable public string, ¿ya? String SQL. Ese string -SQL va a ser igual a ¿qué? A toda la información que está en la página web. ¿Ya? Ahora sí me permito copiar toda esta información. Ya, eso es lo que voy a hacer. Lo llevo a Visual Force Pro, lo pego aquí, lo pongo todo entre comillas. Voy a ampliar un poquito más la ventana de comando para que se vea toda la codificación. Comillas aquí y comillas al final. Listo. ¿Qué es lo que vamos a cambiar aquí? Es esta información. Ya no lo vamos a poner directa. ¿Para qué? Para que respete lo que tengo en las variables de cada uno. Por ejemplo, el driver lo tengo guardado en esta variable driver. Entonces le voy a poner driver aquí. Y para que funcione el tema de los datos de variable dentro de una cadena string, van a utilizar el person, ya, este comodín, para que lo puedan leer la variable, lo que contiene esta variable. De igual forma, en el tema de la base de datos, quitan esto y ponen el person o este comodín, como yo lo conozco, bueno, lo fijo así como comodín, y ponen bd. Perdón. Aquí va el server host. Aquí. Listo. Server host en base de datos. Vamos a hacer lo mismo. Y le vamos a poner este comodín base de datos. En usuario también vamos a quitarle esto. Y vamos a poner el comodín aquí. Y vamos a poner usuario. De igual forma en el password. Lo quitamos esto de aquí. Y vamos a poner el comodín. Y vamos a poner clave. Con eso, la configuración string se va a adecuar a la información que tenga contenida mis variables. ¿Ya? ¿Sí? Presiono Enter y vamos a imprimir el valor o lo que tiene de contenido ahorita la variable string SQL, para estar seguro que lo tenemos todo. Y ustedes pueden ver que ya está almacenado el ODBC driver, el nombre del servidor, la base de datos, el usuario y la clave. Ahora nos quedaría probar. En este caso vamos a utilizar lo que es la conexión CN. Si ustedes ven que yo creé una variable CN, y aquí sí utilizamos SQL string connect. Vamos a colocar lo que sería el SQL, el string que diga SQL, presionamos Enter y eso de una u otra manera ya nos permitiría la comunicación hacia el SQL Server 2019. Vamos a verificar cuánto vale CN y nos indica claramente que vale 1. Quiere decir que la conexión ya está establecida hacia el SQL Server.
Suena un poquito confuso el tema de la configuración, pero yo le recomiendo que a partir de esto, de este tipo de conectividad, lo voy a dejar aquí para que ustedes le puedan sacar, lo puedan detener el video y puedan tomar la información necesaria. A partir de aquí, con este tipo de modalidad, si es que en algún momento yo cambio de servidor de datos, simplemente ya no necesito entrar a Visual Fox Pro para hacer unos cambios de configuración. Simplemente cambio los parámetros en los archivos INI. ¿A qué me refiero con esto? Puede ser que después, más adelante, yo quiera cambiar de servidor, simplemente cambio aquí el nombre. Quiero cambiar de ODBS driver, cambio el nombre. Y lo que va a hacer Visual Fox Pro es tomar siempre lectura de esto. Si usted quiere cambiar el usuario y la clave, lo vas a cambiar. Ok, cámbialo y aquí también lo modificas. Y en este caso tu proyecto siempre va a tomar la información de acá. Entonces ya no es necesario que tú hagas las modificaciones en tu proyecto de Visual Fox Pro, sino solo aplique los cambios necesarios en este archivo init. Por eso que es la funcionalidad. Suena un poquito complejo, como les dije, pero al final, como resultado, es muy funcional porque ya las modificaciones con tema de conectividad solo lo trabajamos bajo archivo init y no necesariamente en nuestro proyecto. Entonces ya tenemos establecido la conectividad, no hemos, digamos, en este sentido, no podemos validar nada más porque no tenemos ninguna base de datos, pero voy a crear una pequeña base de datos de prueba, digamos, en este sentido. Podría ser una base de datos, una tabla que diga, una tabla de familia, vamos a dejarlo rapidito así, familia. Vamos a permitirnos crear una tabla de forma rápida. Voy a definirlo con dos campos para hacer la prueba rápida y finalizar el video. Código fan. Vamos a definir el tipo de datos es varchar. Ya, vamos a ponerlo varchar. Entre paréntesis va a ser de 3. Por el momento vamos a dejarlo así. Vamos a manejar una descripción. Vamos aquí. Fan. También varchar. Y vamos a ponerlo de 50, digamos, en este sentido. Y lo dejamos así. Por el momento vamos a dejarlo así. Guardamos la información. Vamos a poner tabla TV familias. Guardamos, aceptamos aquí. Y tenemos ya nuestra tabla. Vamos a cerrar aquí. Hacemos un refresh aquí. Actualizamos. Esperamos un momento aquí. Listo, tenemos nuestra tabla aquí, TV familia. Con dos columnas de información, totalmente vacía la información. Pero eso va a ser más que suficiente para nosotros probar. Hacemos SQLexe. Ponemos el origen de datos. Hacemos un select. Asterisco from. TV familias. Punto y coma, cursor, vamos a crear el cursor, cur familias y cerramos con paréntesis. Probamos aquí, listo, hacemos un browse y ya tenemos la información aquí. Entonces, hasta aquí vamos a dejar el video, ya tenemos ya la conectividad, hemos validado de que sí, hemos traído información vacía de una tabla que ya hemos creado en el SQL Server 2019. Ya en el siguiente video vamos a entrar más a fondo al tema de desarrollo, pero ya tenemos la conectividad lista para poder trabajarlo. Nos vemos en un siguiente video. Hasta pronto. Para mayor información y si quieres ponerte en contacto conmigo, te dejo mi WhatsApp y Messenger de Facebook y suscríbete a mi canal para que puedas estar enterado de todos los videos que voy subiendo hasta el momento. Hasta pronto.